participación para poder exponer, que han decidido qué trabajadores van a exponer, también rechazando el decreto 794 del 2017 por considerarlo que no es legal. Asimismo, también está presente el diputado nacional José Luis Gioja, que es autor de un proyecto de ley que presentó en la Cámara de Diputados y fue invitado a exponer en el día de la fecha. Vamos a comenzar las exposiciones y después vamos a seguir con los trabajadores con el diputado José Luis Gioja. Ahí le acerca el micrófono, diputado. Muchas gracias, presidente, muchas gracias a los miembros de la comisión. Efectivamente, con fecha, a posteriori de la presentación del decreto 794, presentamos un proyecto de ley para derogar el decreto 794 del 2017 y derogar también el artículo 5 de la ley 17.520. Yo voy a tratar de ser muy corto en mi exposición, agradeciéndoles que me hayan permitido estar esta tarde acá. Quiero decirles con mucha fuerza que considero que este decreto es ilegal y es inconstitucional. Es ilegal porque el Ejecutivo avasalla con todas las normas, habidas y por haber, que tienen que ver con la creación de una sociedad anónima que viene a reemplazar, en función de lo que dice el decreto respectivo, viene a reemplazar a una de las más federales reparticiones que tiene el Gobierno Nacional y que tiene el país, que es la Dirección Nacional de Vialidad. Porque en este decreto, si vemos su articulado, se le da facultades a esa sociedad anónima, Corredores Viales, sociedad anónima, las mismas facultades que tiene Vialidad Nacional, y se le amplían las facultades porque se la autoriza a endeudarse, a tomar empréstitos, a cualquier tipo de deuda con el aval del Gobierno Nacional. Hemos visto con mucha sorpresa que el día 6 del 11 en el Boletín Oficial salió una publicación donde se designan las autoridades de esta sociedad anónima. Nosotros, en base a lo que dijo el jefe de gabinete cuando vino a la Cámara de Diputados el 4 de octubre del 2017, creímos que este decreto iba a seguir la suerte del decreto que eliminaba los corredores viales, en los cuales hubo una fuerte movida de legisladores de todo tipo, y donde se prometió que se iba a derogar ese decreto y efectivamente ese decreto fue derogado. A contrario sensu, vemos que con este decreto, el 794, se sigue avanzando, se han constituido las autoridades y creemos que rápidamente lo que va a pasar es que una sociedad anónima que no se va a regir por el derecho administrativo, por eso creemos que es ilegal, va a pasar a cumplir las funciones que tiene Vialidad Nacional. Quiero leerles lo que respondió el jefe de gabinete cuando estuvo en diputados y cuando la diputada Conti le hizo una pregunta al respecto. Lo voy a leer textualmente. El jefe de gabinete dijo en esa oportunidad, respecto a las inquietudes de la señora diputada Conti, que preguntó por el decreto 794/17, debo recordar que uno de los considerandos del decreto en cuestión afirma que resulta fundamental proteger derechos de los usuarios frente a eventuales contingencias con los corredores viales. Como es sabido, algunos de ellos están en conflicto judicial, por ejemplo, la autopista Richeri y los accesos oeste y norte en los que intervino la empresa de Cristóbal López. El objeto del decreto autoriza al Ejecutivo a, precisamente, tratar de solucionar ese problema en 3 supuestas autovías o vías o corredores viales. Y dijo una cosa así de que uno se haga un problema que solamente para eso. Uno se pone a leer el decreto y la verdad que se nos paran los pelos, presidente, porque tiene
todas, absolutamente todas las facultades para reemplazar a Vialidad Nacional. E incluso en un artículo de este decreto, que lo voy a leer textualmente, el artículo 8, fíjense lo que dice en el mismo decreto: facúltese a la Dirección Nacional de Vialidad para que en conjunto con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social establezca con los organismos gremiales representativos de los trabajadores, en caso de corresponder, la transferencia de los mismos a la sociedad concesionaria. O sea que estamos hablando de indudablemente, de una privatización encubierta. Dije que era ilegal porque se avasallaba normas elementales que están en nuestra Constitución. Y recuerdo que cuando el Estado Nacional quiso crear sociedades anónimas y demás, lo hizo por leyes, como el caso de AISA, como el caso de ENARSA, como el caso de ARSAT, de empresas que realmente le han sido muy útiles al Estado. Además, en el decreto respectivo, en los 12 o 13 artículos que tiene, considera que se va a regir por el derecho, que no se va a regir por el derecho administrativo, que se va a regir por la ley de sociedades anónimas, que los trabajadores se van a regir por la ley de contrato de trabajo, que esperemos que quede, que no la vayan a modificar ahora. O sea que es una empresa privada. Y decimos que es inconstitucional, presidente, por lo que acaban de ustedes firmar y sostener y rechazar este decreto. Porque esta es una facultad, se basa en una ley que otorga facultades al Ejecutivo a legislar, ley que por la reforma de la Constitución, especialmente en un anexo de la Constitución, quedan absolutamente prohibidas. Se le daba un plazo, ese plazo se cumplió y creo que en el 2010 efectivamente se venció el plazo para que el Ejecutivo tenga facultades delegadas para hacer tamaño decreto como el decreto que estamos hablando, que es precisamente el 794/17, que es el decreto en cuestión. Mi pedido o mi proyecto de ley, presidente, si prospera este rechazo, que veo que ha prosperado, espero que el Ejecutivo reflexione y espero que el destino de este decreto sea el mismo que tuvo el decreto de los corredores viales, que es el decreto, perdón, de los ferrocarriles, que es el decreto 883/17, que es el que anula precisamente, el que permitía al Ejecutivo a cerrar ramales ferroviarios. Esto quiero decirlo con mucha fuerza, presidente, y quiero decir que me solidarizo con todos los trabajadores de Vialidad Nacional, que considero a Vialidad Nacional en serio una de las más federales de todas, que tenemos el recuerdo que en cada pueblo de la patria hay una delegación, subdelegación o alguna oficina de Vialidad Nacional. Por mis canas yo me acuerdo del empleado vial con el palito y el tarro en la punta y sacando agua de la sequía, regando precisamente la ruta. Y quiero rendirle un homenaje a los trabajadores, a los técnicos y a los profesionales de Vialidad Nacional. Y para terminar, quiero agregar que en el año 2001 quisieron hacer exactamente lo mismo en el decreto 802, en el artículo 11, donde le daban cierto tiempo a las autoridades de obras públicas y de vialidad para que incorporasen el capital privado y para que transformasen Vialidad Nacional. En esa época la querían hacer en no una empresa del Estado, sino una especie de consultoría para proyectos y demás, que iba a ser totalmente privada. La movilización de los trabajadores viales con
obviamente la participación de algunos legisladores, pudimos hacer que ese decreto no tenga cumplimiento, no se cumplió, se vencieron los plazos y no se cumplió lo que establecía allí, y creemos fervientemente que este decreto 794 no debe pasar porque está haciendo un grave perjuicio al país. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado José Luis Gioja. Siguiendo en el uso de la palabra, antes de que comiencen a hablar los trabajadores que han presentado las notas y después voy a mencionar, tiene la palabra el diputado Raúl Pérez. Gracias, presidente. Una pequeña aclaratoria, porque dada la velocidad de la convocatoria, que no quería dejar de estar presente, tenía un turno médico en minutos desde hace varias semanas que no puedo dejar. No se preocupe, diputado. Pero voy a volver. Sí, tenemos Entonces, el foro. dos cosas. En primer lugar, suscribo la intervención del diputado Gioja, adhiero 100%. Así que voy a ser no me voy a repetir en nada. Subrayo lo que acaba de fundar el diputado Gioja. Y en segundo lugar, ya firmé el despacho por la negativa. Así que voy a retirarme, voy a volver al término de la reunión para terminar de acompañar el rechazo del presente decreto. Nada más. Gracias, diputado Pérez. En el listado de presentación y en acuerdo con los trabajadores, en primer término va a hablar María del Carmen Burgos, delegada de Vialidad Nacional por ATE Capital. Posteriormente, en representación del Frente de Gremios Viales, va a hablar Ana María Graciela Aleña, Restovich Marta Alejandra, Aralde Julio y Rojo Marcial, y posteriormente la secretaria general de la Delegación Entre Ríos, de la Rosa Patricia. ¿Se puede acercar María del Carmen Burgos? ¿Está presente? ¿Se puede sentar ahí al lado del diputado Gioja y le van a acercar el micrófono? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, como trabajadora de Vialidad Nacional y representante de los trabajadores viales de todo el país, como ATE, vengo a expresar un total repudio al decreto número 794/2017 que crea Corredores Viales Sociedad Anónima, por el cual, y a pesar de que el Ministerio de Transporte tiene el 51% y Vialidad el 49%, el Estado delega facultades a los privados y pierde su capacidad de regulación. Esta empresa se superpone directamente con el objeto que surge del Decreto Ley 508/58 de creación de Vialidad Nacional. Duplica así sus funciones y se sustrae del régimen de control de contrataciones futuras con el consecuente costo presupuestario. Además, el artículo 5º y 8º de dicho decreto expresa que la sociedad mantendrá con su personal una vinculación laboral de derecho privado y que se faculta a Vialidad Nacional en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Gremios, en caso de corresponder, la transferencia de los mismos, poniendo así en peligro más de 6.000 puestos de trabajo y la pérdida de derechos adquiridos como trabajadores del Estado Nacional. Sin olvidarnos que Vialidad también tiene 5 escuelas técnicas, con 280 docentes, 25 trabajadores de planta transitoria y 1.200 alumnos. Estamos convencidos de que esta es una maniobra más en sus objetivos de privatizar todo sin medir consecuencias y de esta manera ir vaciando de contenido las acciones del organismo, llevándolo lentamente hacia una agonía hasta prescindir de él. Trabajadores, por todo lo expresado y en representación de todos los trabajadores que abrazan nuestro país de norte a sur, de este a oeste, es que pedimos la nulidad de este decreto por inconstitucional, que además atenta contra los trabajadores y directamente contra el último bastión de nuestra patria, que es Vialidad Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen Burgos. Aleña Ana María Graciela. Gracias. Le acercan un micrófono. Buenas tardes a todos. Antes que nada, a quienes presiden la mesa y muy especialmente al diputado Gioja también quiero agradecerle en nombre
de los trabajadores viales nacionales de todo el país, que han seguido toda la tarea de ustedes. Realmente es bueno ver esta posición de parte de nuestros legisladores. Nosotros entendemos, y desde el primer día, desde el nefasto 4 de octubre, que encima es el Día del Trabajador Vial, justo en ese día, parecería como hecho todo a propósito, nos sacan este decreto. Este decreto que lisa y llanamente es inconstitucional, lisa y llanamente viola la tarea de todos los trabajadores nacionales, en este caso de Vialidad Nacional, los convenios colectivos. Y es tal el trabajo que viene haciendo, uno ya lo vivió esto en épocas anteriores. Nuestra gente para salir a trabajar se tiene que comprar los elementos, tiene que comprar el combustible. Nuestra gente tiene que poner de sí para demostrar que puede trabajar en Vialidad Nacional. Si esto no es la vía previa a una privatización, alguien que me diga si no es así. Nosotros consideramos, en nombre del Frente de Gremios Viales y del sindicato del cual soy secretaria adjunta al Sindicato de Trabajadores Viales, que rechazamos de pleno este decreto y que la persecución que tienen nuestros trabajadores hoy, al día de hoy, que nos prohibían salir a hacer esta movilización, también quiero dejarla plasmada en esta mesa, porque nada es gratis, nada cae porque sí. Hay toda una voluntad de privatizar y darle a las empresas, violar las leyes. No va a haber licitaciones y van a decidir, como ya hubo un proyecto el año pasado, de poner cada 100 kilómetros un peaje. Y eso es muy grave, sobre todo para las economías regionales. Así que mil gracias en nombre de todos los trabajadores viales nacionales del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Marta Alejandra Restovich. Gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo pertenezco también al Frente de Gremios Viales, soy un profesional de la casa de más de 25 años de servicio y ratifico todo lo que han pedido mis compañeros y acompaño y agradezco la oportunidad que nos dan de poder expresarnos y manifestar el penar que tenemos todos los viales por este decreto, que realmente no lo esperábamos y esperamos y aportamos para que se derogue. Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias. Julio Aralde. Gracias. Tiene la palabra. Buen día. Buen día a toda la bicameral. Agradezco la oportunidad que nos están dando los trabajadores viales de expresarnos. Yo soy Julio Aralde, secretario general de la Federación del Personal de Vialidad Nacional. Integro con mi organización el Frente de Gremios Viales. Estamos acá para ser escuchados por nuestros legisladores, para defender, aunque más parezca remanido, una de las últimas joyas de la abuela, que no se la pudieron llevar en los 80, a fines de los 80, con la reforma del Estado, no se la pudieron llevar en el 2001, el amigo Cavallo con el ingeniero Bastos en el Ministerio de Infraestructura, y se la quieren llevar hoy. Esto es uno más de los negociados de este gobierno. Hace pocos días, el 7 de noviembre, cumplí 40 años de servicio en nuestra repartición. Y aunque muchos digan lo contrario, las canas, la militancia y el trabajo crean pertenencia, crean pertenencia. Todos los viales que estamos acá estamos defendiendo la camiseta no solo de vialidad, estamos defendiendo la camiseta de nuestro país, porque este gobierno empezó al mes entregando las Islas Malvinas y ahora se está llevando puesto nuestro país, se está llevando puestas las instituciones. Entraron a vialidad diciendo que los empleados viales éramos todos corruptos y vagos. No existen corruptos y vagos en nuestro país.
sino que alguien del gobierno se siente acá y nos explique a todos los ciudadanos que estamos aquí presentes por qué hay un decreto en el cual se llevan puesta nuestra Constitución, se llevan puesta la legislación que tiene en este momento vialidad, que rige cómo se van a manejar la obra pública, y se llevan puestos todos los legislados hasta el momento. Que vengan y nos expliquen. Yo no veo representantes del gobierno que me justifiquen por qué por un decreto se libran de todos los controles del Estado para poder manejar la obra pública de vialidad como a ellos se les antoja. No veo ninguno que me venga a explicar eso acá. Yo lo que quisiera es que eso nos expliquen. No quiero hacer larga la locución, pero sí les agradezco a los legisladores que nos escuchen. Les pedimos que se derogue este decreto 794 porque es un atentado más, no solamente contra la vialidad nacional, sino contra todos los ciudadanos de nuestro país. Muchas gracias, Comisión. Gracias, Julio. Marcial Rojo. Buenas tardes. Buenas tardes. En principio, quiero agradecer a todos por habernos escuchado, a todos los empleados viales. Y bueno, les debo decir, yo soy un técnico hace 48 años en Vialidad Nacional. Y realmente lo que nos está pasando a nosotros es terrible. Porque Vialidad Nacional es una empresa histórica en el país. Estamos en todos los lugares del país, estamos en todas las provincias. Estamos en las localidades, en toda localidad hay un campamento de Vialidad Nacional. Estuvimos en Malvinas, hicimos la pista de aviación, antes de entrar en guerra con ellos, hicimos la pista, Vialidad Nacional hizo la pista de aviación. Estuvimos con el conflicto con Chile, estuvimos en la guerra en Malvinas, nuestros compañeros fueron 300 compañeros que estuvieron en la isla. Así que, pues digo, desarmar vialidad por desarmar vialidad es terrible. Por eso digo, señores, yo creo que Vialidad aparte hizo 40.000 kilómetros de ruta. No nos podemos olvidar de eso. Y el gobierno nos dice que somos vagos. ¿Quién hizo los 40.000 kilómetros? No lo hicieron las empresas. Lo hizo la gente de Vialidad Nacional. Nuestros compañeros hicieron las rutas. Hicimos parte del aeropuerto de Ezeiza. O sea, Vialidad es trascendental en el país. Ha hecho muchas cosas muy lindas y lo seguirá haciendo. Y en todo momento, en todo hecho que ha tenido el país, siempre es apoyo logístico Vialidad Nacional. En inundaciones, en terremotos. Estuvimos en terremoto de San Juan. Estuvimos en todos lados. O sea, Vialidad Nacional, cuando hay un problema, está presente. Por eso les digo, señores, yo adhiero a todo lo que han dicho mis compañeros, no tengo más que expresar, pero simplemente les agradezco por haber escuchado a todos los empleados viales. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcial. De la Rosa Patricia. Buenas tardes a todos. Les agradezco infinitamente esta oportunidad que nos dan. Yo vengo del interior, de una vialidad federal, de una entidad que más federal que vialidad no podría ser. Veo a mi gente que ha trabajado incansablemente durante muchos años y hoy por un decreto peligra no solamente la fuente de trabajo, sino para lo que fuimos creados los viales, para la comunicación de los pueblos. No podemos olvidar a aquellos pueblos que no están sobre una ruta redituable porque no le conviene una empresa. Los pueblos necesitan estar comunicados porque esa es la única forma que los argentinos nos empecemos a unir. Si nos olvidamos de esos pueblos, nos olvidamos de aquellos que están en el interior, que luchan para tener las mismas oportunidades. Por eso yo como representante del interior les pido que tomen conciencia a cada uno de aquellos que iniciaron este decreto y que firmaron, y que piensen que los viales han estado siempre presentes, con su pico, con su pala. Nuestros padres, nuestros abuelos dejaron su vida. No había máquinas, no había elementos, y sin embargo lo hicieron. Hoy hablan de celeridad. La celeridad está cuando el pobre obrero sale a la ruta a tapar un pozo. No nos olvidemos de eso. Por eso yo quería traer un poco la voz de mi gente del interior
y agradecerles infinitamente esta oportunidad que me dan. No quiero hablar más porque ya mis compañeros lo han expresado, así que espero que este decreto que nos hace mal a todos, no solamente a los trabajadores y a estas 6.000 familias que hoy están en vilo, sino a toda la población. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Patricia de la Rosa. Licenciado Ricardo Lasca, mientras se va acercando, quiero hacer mención nuevamente que según lo que fijamos en la última reunión de comisión, le enviamos la nota a todos los bloques de la Cámara de Diputados y también al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en el que lo citamos para el día de la fecha, lo hicimos en tiempo y forma, le agregamos la versión taquigráfica, lo mismo hicimos con el Procurador del Tesoro, y no hemos tenido ni del Procurador del Tesoro, tampoco está publicada el dictamen del Procurador del Tesoro en la página oficial, y el Ministro de Transporte tampoco se ha hecho presente de la misma manera que el resto de los que son los integrantes de la comisión del bloque oficialista. Pero sí nos han acercado una nota que después, en el momento de que cada uno de los integrantes de la comisión brinde su opinión, le vamos a leer algunas partes que son distintas a lo que pensamos nosotros, pero es importante que quede asentado, además de que quede asentada la nota. Con el quórum suficiente ya se ha firmado el dictamen. Tiene la palabra Ricardo Lasca. Sí, buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación. Les recuerdo que soy parte del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial. Yo concretamente pertenezco al Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y venimos a esta reunión porque creo que somos parte de esto, no somos usuarios viales directos de toda la red vial del país. Y desde ya compartimos la función de un organismo emblemático, simbólico, como es la Dirección Nacional de Vialidad, ¿no? Que es increíble que a través de un decreto quiera prácticamente desmantelarla, como ya lo han hecho en la década del 90. Así que desde ya estamos completamente solidarios con el organismo rector de la política vial que debe ser, que es Vialidad Nacional. Nosotros hemos siempre planteado un proyecto vial como política de Estado a través de la reasignación de los fondos del impuesto a los combustibles que se malversan, con lo cual podríamos tener una red vial en perfecto estado de transitabilidad y con un organismo rector de toda la política vial que sea la Dirección Nacional de Vialidad. Quería aclarar acá cuando el diputado Yoya, que ya le agradezco sus palabras, que cuando se habló de una excusa realmente increíble del gobierno diciendo que crearan esta sociedad anónima, que encima está en internet con otra empresa, parece que ni se enteraron que existe otra empresa con el mismo nombre, que no es solamente la excusa de la autopista Richeri César Cañuelas, porque el señor Cristóbal López forma parte de la Ruta Nacional número 3, 205, 226, forma parte de la Autovía 2 y Ruta 11 y conexas en la provincia de Buenos Aires, y aparte el señor Cristóbal López tiene prohibido por la ley de medios tener un servicio público a su cargo, y las concesiones viales por un sistema de falso peaje de impuesto al tránsito que estamos padeciendo desde la década del 90 son un servicio público dicho por la propia Corte Suprema de la Nación. Entonces, realmente, ver que se crea una sociedad anónima con el gasto fenomenal que tiene, existiendo la Dirección de Vialidad, realmente es inconcebible. Y como dato ilustrativo, porque estamos trabajando en esto hace 26 años, ojalá tuviéramos mucho tiempo para exponer todo lo que tenemos y las propuestas, justamente en la provincia de Buenos Aires existe algo similar, que es con AUASA, Autopista de Buenos Aires, Sociedad Anónima, creada en el año 2013, una empresa, entre comillas, estatal, que ahora la gobernadora Vidal rescindió el contrato de la Autovía 2 y la Ruta 11, que está bien que lo haya hecho por incumplimientos, pero queda en manos de AUASA, que es esta similar empresa que están creando acá a nivel nacional. También quedó en manos de AUASA la autopista Buenos Aires-La Plata y va a quedar en manos de AUASA la ruta provincial número 6, que va a ser concesionada por peaje. Van a poner 3 peajes en la ruta 6 que une La Plata con Campana, en solo 180 kilómetros. Ustedes se imaginan la cantidad de aduanas interiores que va a haber en ese corredor 6 que une La Plata con Campana, atravesada por la ruta 8, la 9, que también tienen peaje. Entonces, realmente afectando, como acá muy bien se dijo, todas las economías regionales, ni hablar de las zonas alejadas de los centros de producción y los puertos, como puede ser el Chaco, Formosa, que están realmente destruidos por el costo de transporte, porque no hay política de transporte seria. Entonces, quería aclararles para conocimiento que esto es similar a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, con esta empresa trucha, AUASA, que nos quieren hacer creer que es estatal. Y en realidad en la ruta, si ustedes saben, la Autovía 2 y la Ruta 11, ¿quiénes están trabajando? El señor López,
Rollo, Esuco y Eunequian. O sea, incumplidores, gente que está procesada. Encima la gobernadora alegremente dice, rescindo el contrato, pero ¿quiénes siguen en los trabajos? Estos señores de la patria contratista, del club de peaje, amigos del poder, que ya estamos hartos de nos estén esquilmando. Y encima pagamos para matarnos. Así que bueno, yo simplemente reitero, quiero agradecer en nombre de quienes represento, que somos usuarios viales directos, que pagamos encima para matarnos en las rutas, esta oportunidad que me dan de hacer esta catarsis, de agradecer la presencia de los legisladores que están acá presentes, que no están en toda su totalidad, y me gustaría que me hagan llegar, por favor, quienes están presentes, y desde ya toda nuestra solidaridad con todos los trabajadores de Vialidad Nacional, un organismo, reitero, rector, que debería ser el que maneje toda la política de este tema. Reitero, el transporte terrestre, que es ferrocarril, rutas y combustible, es política de Estado, no es un tema menor. No es una simple política de gobierno. Entonces les pedimos y los exhortamos a que este tema se ponga en serio sobre la mesa en las comisiones de transporte, de obras públicas, de defensa de usuarios y realmente tomemos conciencia de la gravedad de este tema. Así que nuevamente le agradezco mucho la posibilidad de haber intervenido. Muchas gracias. Para ir ordenando el debate ahora con los integrantes de la comisión y con demás legisladores nacionales que se han hecho presentes. En primer lugar va a tener la palabra la senadora Fernández Sagasti, en segundo lugar el senador Lovera, y después el diputado Giordano, el diputado López, para ir avanzando en el debate. Senadora Fernández Sagasti. Gracias, señor presidente. Bueno, primero para aclarar los términos del dictamen de mayoría y hasta ahora el único dictamen que se encuentra en la comisión de rechazo al decreto 794/17. Antes de empezar con el tema legal y los argumentos jurídicos que nosotros hemos planteado para poder asumir esta comisión, el control de este decreto delegado, quiero solidarizarme con todos los trabajadores, destacar la representatividad de las mujeres en los gremios de Vialidad Nacional, que la verdad nos enorgullece que hayan venido y hayan representado a sus compañeros acá, y siendo una legisladora de una de las provincias argentinas, la provincia de Mendoza, también decir que este decreto a las economías de las provincias nos da en nuestra médula, que es en la competitividad de nuestras economías, en los precios de nuestros alimentos, y creo que sigue concentrando el Estado Nacional y la visión del Estado Nacional en la centralidad del poder acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es algo que venimos viendo repetidamente y que con este decreto que quiere echar por tierra Vialidad Nacional, como bien decía el diputado Gioja, la repartición más federal que tenemos los argentinos y las argentinas, creo que es lamentable que el oficialismo hoy no haya venido a debatir su postura, que el ministro de Transporte no haya venido a plantear qué es lo que quisieron hacer con este decreto ilegal e inconstitucional. Y también lamentamos la ausencia de los legisladores del oficialismo que no se han hecho presente para dar el debate y dar la cara frente a los trabajadores y a quienes defendemos esta entidad. Dicho eso, bueno, en la última reunión de comisión nosotros fijamos nuestra postura de que este decreto, si bien el Ejecutivo Nacional lo ha configurado dentro del artículo 99, inciso 1, es decir, en un decreto simple, nosotros sostenemos que ha sido adoptada de esta forma, pero como medio para ocultar que es un decreto delegado, y que se encuentra, por supuesto, en las facultades otorgadas a esta comisión bicameral. Además de eso, creemos que uno de los argumentos centrales para rechazar este proyecto es la caducidad de las facultades delegadas, como bien decía el diputado Gioja, de la ley que el mismo decreto se respalda, de la ley 17520 en su artículo 5, que se encuentra ya caduco el día 24 de agosto del 2010. Pero además hay otro argumento, por si quedaran dudas, también legal, que es la ley 25561, sancionada el 21 de marzo del 2002, cuyo artículo 5 establece
que me permito leer, señor presidente, que toda creación de organismo descentralizado, empresa pública de cualquier naturaleza, fondo fiduciario integrado total o parcialmente con bienes y o fondo del Estado Nacional, requerirá del dictado de una ley. Y así es como a partir del año 2002 el Congreso de la Nación se ha abocado a crear sociedades anónimas y fondos fiduciarios a través de leyes del Congreso de la Nación, como también decía bien el diputado Gioja. Estamos en presencia del ARSAT, de NARSA, de AISA, de Belgrano Cargas y de todas las sociedades anónimas y fondos fiduciarios que se han creado en los últimos años, que han sido por DNU, ratificados por el Congreso Nacional o por leyes del Congreso de la Nación. En ese sentido es nuestro dictamen de rechazo total al decreto, no solamente por considerarlo decreto delegado, sino porque esas delegaciones han caducado el 24 de agosto del 2010, sino también que consideramos que ese artículo 5 de la 17.520 se encuentra tácitamente derogado por el artículo 5 de la ley 25.561 del 24 de marzo del 2002. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Sagasti. Tiene la palabra el senador Lovera. Y antes quiero agradecer la presencia del presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, el diputado Silioto, también de la provincia de La Pampa, que vino trabajando arduamente este tema y también había citado al ministro de Transporte y ha escuchado permanentemente el reclamo de los trabajadores en la comisión. Y hoy a las 5 de la tarde también hay una convocatoria realizada por la presidencia de la Comisión de Obras Públicas en la Cámara de Diputados, en la que también vamos a estar presentes. Senador Lovera. Sí, gracias, señor presidente. Había pedido la palabra para sobre todo remarcar el articulado de la ley 25.565, que con total claridad lo manifestó recién la senadora. Así que simplemente decirles que adherimos en su totalidad al dictamen de rechazo, acompañando el mismo, solidarizarme obviamente con los trabajadores y con las organizaciones gremiales de Vialidad Nacional y que se queden tranquilos que nosotros somos quienes tenemos el compromiso de cuidar cualquier intento de precarización laboral y así lo vamos a hacer cada vez que se intente avanzar en los mismos. Vuelvo a repetir, quería hacer total hincapié en la ley de 25.565 que fue dictada el 21 de marzo, ya lo hizo la senadora, así que simplemente decirle que acompañamos en su totalidad el dictamen del rechazo y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador. Senadora González, me había pedido la palabra, disculpe que lo había... Sí, simplemente solidarizarme de manera total y absoluta con todos los compañeros de todas las vialidades que en este momento se encuentran presentes y los que ya estuvieron y los que a través de distintos medios como ser cartas, emails y mensajes están bregando por un rechazo total y absoluto a este nuevo avasallamiento de los derechos, por sobre todas las cosas, de los trabajadores viales. Y recalcar que vialidad no solamente es un hito en la historia de la Argentina, sino que también es una institución que históricamente abrió caminos y por sobre todas las cosas hizo las primeras ocupaciones territoriales en los lugares más lejanos, recónditos e inaccesibles de todo el territorio nacional. Así que muchísimas gracias por todo ese trabajo, por todo ese recurso humano que aportan de manera continua y constante en todos sus destacamentos. Yo vengo de la provincia de Formosa y realmente el trabajo que ha realizado históricamente la vialidad ha sido magnífico y realmente ha unido pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Ahora le voy a dar la palabra a integrantes que no son de la Comisión de Legislación Penal.
Perdón, de la bicameral, me quedé en otra comisión. De la Comisión Bicameral de Trámite Permanente Legislativo. Lo que pasa es que penalizan tanto, pero no se ven en el espejo algunos. Hay que democratizar la justicia. Quedó trunco ese proyecto de ley. Primero se lo voy a dar al presidente de la Comisión de Obras Públicas, después Silioto, Giordano, López y la diputada González, si se puede acercar también adelante. Y después la diputada Di Tulio. Muchas gracias. Sí. Hola, gracias presidente, gracias por la invitación. Sí, sinceramente vemos que usted ha corrido con la misma suerte citando al ministro Dietrich. Nosotros ya por 3 veces ha faltado una convocatoria. Inicialmente, ustedes se acuerdan, fue el decreto que habilitaba la apertura, el cierre y desguace del ferrocarriles. 2 veces los hemos citado, no concurrió. Tuvimos la suerte que el Poder Ejecutivo diera marcha atrás. El decreto 652 de este año fue derogado, así que en ese sentido fue un pequeño triunfo que tuvimos. Con respecto a este tema de vialidad, como usted lo dijo, iniciamos nuestras actuaciones de la Comisión de Obras Públicas, citamos al ministro, nos planteó que no tenía lugares en la agenda para concurrir, planteó que justo ese día iba el jefe de gabinete a la Cámara de Diputados, se lo planteamos públicamente, le dijimos que desde nuestro punto de vista, y analizándolo en esas pocas horas que tenía de vigencia el decreto, creíamos que era totalmente inconstitucional. En virtud de la negativa del Poder Ejecutivo, en mi rol de ciudadano, en mi rol de diputado nacional, presenté una demanda por inconstitucionalidad en el Juzgado Federal de la Ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, con el anexo de una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente los efectos del decreto. El expediente ya ha dado curso, en este momento el juez ha dado vistas al agente fiscal, se está definiendo competencia y legitimación, y estamos esperando que se defina el agente fiscal porque es necesario hacer una ampliatoria, exigiendo que se defina lo antes posible la medida cautelar, porque el gobierno ha incursionado más aún. Ustedes saben que el día 6 de noviembre de este mes salió publicado en el Boletín Oficial que ya se ha constituido la sociedad anónima, se ha nombrado el directorio y ya se han transferido fondos públicos. O sea, el hecho de la transferencia de fondos públicos sin ningún tipo de controles, como tienen todos los organismos del Estado, significa como mínimo una gravedad institucional muy grande, y que hoy el dinero de los argentinos, el que aportamos todo, principalmente cuando se carga combustible en las estaciones de servicio, que son el financiamiento, el presupuesto de vialidad nacional, hoy está controlado por un cuerpo de fiscalización. Así que en ese sentido seguiremos trabajando. Usted lo dijo, a las 5 de la tarde vamos a recibir al Frente de Gremios Viales en la Cámara de Diputados y realmente celebro esta decisión que ustedes seguramente van a tomar porque también es un elemento, esta resolución que tome esta bicameral, es un elemento que vamos a integrar en el expediente sobre inconstitucional que hemos planteado en el Juzgado Federal de Santa Rosa. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Silioto. Tiene la palabra el diputado Giordano. Bueno, muchas gracias. En nombre de Izquierda Socialista, y bueno, estamos todos los diputados del Frente de Izquierda poniéndonos a disposición de la lucha de los trabajadores viales, de los dirigentes sindicales que han venido, hicieron uso de la palabra recién, a los trabajadores de distintas provincias, a las organizaciones de usuarios. Ya hace tiempo que habíamos recibido este dossier con decenas de miles de firmas diciendo el fin de Vialidad Nacional tras 85 años de historia, porque eso es lo que significa el decreto 794-R17, del cual para nosotros es nulo, de nulidad absoluta. Y entonces nos sumamos a este reclamo, a esta nulidad y el apoyo no solo a los trabajadores que han venido a hablar aquí, sino que están movilizados hoy aquí enfrente del Senado. Y por supuesto repudiar al ministro Dietrich y a todos los diputados del Gobierno Nacional
son esos CEOs que idolatrados porque dicen que han dejado de perder mucha plata en la parte privada y han venido a prestar una colaboración enorme al gobierno nacional, al Estado nacional, para hacer estas cosas. Pero el repudio no es nuestro solamente, sino de todos los trabajadores que han venido a pedir explicaciones, porque seguramente no las tienen, y en esa carta seguramente no están ninguna de las respuestas que los delegados y las distintas organizaciones han venido a hacerles en el día de la fecha. Desde nuestro punto de vista, Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda, defendemos a Vialidad Nacional como parte del patrimonio nacional. Como parte del patrimonio nacional que hay que defender. Lo mismo hicimos con la defensa de los ferrocarriles, con la defensa de las telefónicas, con las empresas de agua, de luz, de YPF, que fueron rematadas en la década del 90. De todas esas empresas que hacen al patrimonio nacional, estamos para que sean 100% estatales y puestas a funcionar bajo el control, la gestión y la administración de los trabajadores y usuarios. Y como esas empresas se han rematado con los mismos argumentos que quieren liquidar hoy a Vialidad Nacional, porque eran ineficientes, porque daban pérdidas, porque habría que ahorrar para pagar la deuda externa creció al doble, es porque estamos entonces por la reestatización de todas esas empresas que son parte del patrimonio nacional y por el no remate y privatización de lo que ahora supuestamente, y eso es lo que queremos impedir, Vialidad Nacional se llame Corredores Viales S.A. Porque el ingreso del capital privado en una empresa estatal, cuando es un servicio esencial, y acá ya lo han descrito, es un negocio capitalista repudiable, la contratación directa, el beneficio de las constructoras amigas del gobierno, etcétera, etcétera. No queríamos dejar de mencionar que esta lucha y esta ataque a Vialidad Nacional es parte de un ataque más general al conjunto de los trabajadores y los sectores populares. Por eso, en el día de mañana vamos a repudiar el pacto que se ha hecho con los gobernadores para perdonar impuestos a las grandes multinacionales, las grandes empresas, la reforma laboral antiobrera que se está preparando al robo de los jubilados, lamentablemente, con la colaboración y el pacto de los gobernadores y de la CGT. La CGT debería estar encabezando la lucha por Vialidad Nacional 100% estatal. Algunos gobernadores, la gran mayoría de los gobernadores que han pactado a espaldas del pueblo lo que se va a constituir un jalón más de lo que se hizo en los 90 y como parte de toda la entrega nacional en todo este tiempo. De manera que plena apoyo a los trabajadores de Vialidad Nacional, defensa de Vialidad Nacional, ningún despido, porque ya los otros días nos contaron, Vialidad Nacional creo que tenía miles y miles de despidos, ya quedan algunos miles, pero con esto es un ataque directo también hacia los puestos de trabajo. Entonces la plena defensa hacia los puestos de trabajo. Muchas gracias. Gracias, diputado Giordano. Aclara el senador Adolfo Rodríguez A. que la provincia de San Luis no firmó el pacto. Diputado López. Gracias, presidente. Bueno, entendemos desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda que este decreto viene a completar un proceso de negociados y de privatización de la obra pública, particularmente en el tema vial. Digo viene a completar porque en su momento ya denunciamos la ley de participación público-privada, que como el propio gobierno había señalado, el ministro Dietrich, cuando fue a la Cámara de Diputados, servía para evadir todas las leyes de control de la obra pública, de las contrataciones del Estado, que es lo que se está terminando de hacer con este decreto. Es decir, que acá hay, por un lado, este decreto, por otro lado, la ley de participación pública-privada, para que el Estado ponga las inversiones en hacer las rutas que luego, como se denunció también aquí, van a ser entregadas a los mismos concesionarios de los peajes. Sigue la patria contratista, también alguien lo ha señalado acá, y es claro que de eso se trata este decreto y de eso se trata la ley de participación pública-privada. Queremos señalar también que cuando se crea una sociedad anónima del Estado, inevitablemente detrás de ello vienen negociados. La actuación como una empresa por parte del Estado ha llevado, por ejemplo, a que YPF celebre un acuerdo secreto con Chevron para proceder a una nueva entrega de nuestros hidrocarburos. No sería la excepción, digamos, en este caso, una sociedad anónima
también en función de los negocios viales. Y por último, bueno, es claro que no hay ninguna garantía para los trabajadores. El propio decreto dice que habrá una discusión solo si corresponde, ¿no es cierto?, el pase de todos los trabajadores de vialidad a esta sociedad anónima. Por eso, nuestra solidaridad y acompañamiento a los trabajadores viales, a los trabajadores de vialidad que están en plena lucha y, lógicamente, somos partidarios de que efectivamente caiga este decreto que está hoy en discusión en esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado López. Diputado González. Y luego, para el cierre, la diputada Juliana Di Tulio. Bueno, gracias, presidente. Simplemente, bueno, en primer lugar, repudiar la actitud del ministro Dietrich, ¿no es cierto?, que representa un gobierno que tiene un discurso de respeto a las instituciones, ¿no es cierto?, la democracia, y sin embargo, al momento de venir a escuchar a los trabajadores, que son quienes todos los días sostienen la vialidad nacional y quienes están en este momento peleando en defensa de sus puestos de trabajo y de lo que, como se ha planteado acá, es un servicio público, no se hace presente. Pero bueno, no es más que una actitud, digamos, que tiene su gobierno, que viene, como ya lo han planteado acá, con todas las iniciativas que está teniendo, tiene una política de gestión del Estado a favor de sus empresarios amigos, de los grandes capitalistas y dando la espalda a las demandas populares. Así que bueno, en primer lugar eso, yo sumarme por supuesto al rechazo por inconstitucional, por ilegítimo este decreto, pero además he presentado un proyecto de derogación de este decreto, el 5817, que entre otras cosas, para agregar, digamos, lo que se ha planteado acá, no solo por la simple creación de la sociedad anónima, habilita el ingreso de capitales privados a la obra pública, sino que en el propio artículo 4 legaliza, digamos, de que las empresas puedan sortear las licitaciones, o en el artículo 5 que habilita también que los derechos de los trabajadores se toman como los derechos en el ámbito privado, por lo tanto abre la puerta a la flexibilización laboral, y en ese sentido hacerme eco de estas denuncias que están haciendo los trabajadores y aprovechar también para denunciar que los trabajadores están viviendo situaciones de amenazas, de amedrentamiento por parte de aquellos funcionarios que están bregando para que este decreto se aplique, como han denunciado incluso, aunque no estén en los papeles, amenazas de cierre de las carreras de la escuela técnica, de palabra, ¿no es cierto?, amenazando los puestos de trabajo de los trabajadores y, por supuesto, el cierre de una carrera tan importante. Y por otro lado, las amenazas que están viviendo los trabajadores por organizarse, como ya han denunciado acá miembros del sindicato, pero bueno, me contaban también recién que, por ejemplo, en la ciudad de La Pampa y en Córdoba han recibido también amenazas al momento de organizarse en la defensa de su lucha. Así que bueno, repudiar estas actitudes y bueno, nada más, gracias. Gracias, diputado González. Diputada Juliana Di Tulio. Gracias, presidente. Bueno, en principio la senadora Anabel Fernández Sagasti argumentó cuáles son las razones por las cuales esta comisión se abocó a este decreto y por qué hemos firmado un dictamen de mayoría rechazando este decreto. Yo adhiero absolutamente a las palabras de la senadora, también del senador por La Pampa, y también me sumo al repudio de que no estén los diputados del oficialismo y los senadores del oficialismo que son parte de esta comisión bicameral. Ya no me llama mucho la atención porque desde que asumió este gobierno y el presidente enviara a esta comisión innumerable cantidad de decretos de necesidad de urgencia, esta comisión se abocó al arduo trabajo que nos da el presidente de la República en esta nueva etapa de decretazos y han sido rechazados la mayoría de los decretos de necesidad de urgencia que el presidente de la Nación enviara a esta comisión bicameral. Al principio el oficialismo venía, discutía y hasta hacía fuerza para convencernos, digamos, ya no. Ya ni siquiera acuden para convencernos de que este es un decreto que está bien realizado, que debe ser un decreto, que no se debe realizar un dictamen, ni siquiera eso. Entonces, lo que quiero agregarle es que lo que estoy muy preocupada es por el desprecio no solo por los trabajadores, que se ve en los hechos cotidianos de las decisiones políticas de este gobierno, sino también el desprecio
profundo, sistemático y diario hacia las instituciones. Eso me preocupa, porque todos y todas los que somos parte de esta comisión y quienes no son parte, pero son diputados o diputadas o senadores y senadoras que están presentes y no son parte de esta comisión bicameral, sabemos perfectamente que este decreto de necesidad y urgencia, más allá, o todos los que han sido rechazados, más allá de haber sido rechazados, siguen teniendo vigencia legal. Y siguen teniendo vigencia legal porque también por decisión política del oficialismo, ambas cámaras, tanto la presidenta del Senado, o sea, la vicepresidenta Michetti, como el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Monzó, deciden no someter los decretos de necesidad y urgencia, los rechazos, que son rechazos, dictámenes de mayoría, que hemos construido entre todos los bloques de la oposición de este cuerpo bicameral, no lo someten en el recinto para que no deje de ser legal y no deje de tener inmediata actuación este decreto. Así que la verdad es que yo quiero sumar mi preocupación sobre eso, quiero sumar mi preocupación en esta bicameral, porque además creo que también hay que hacerla extensiva en cada uno de los recintos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Estoy muy preocupada porque ya pasaron 2 años y solamente se ha sometido, creo que la semana pasada, me puede corregir el senador Rodríguez Sá, un solo dictamen que ha sido rechazado en la Cámara de Senadores y Senadoras de la Nación, pero que tampoco tuvo tratamiento en la Cámara de Diputados y Diputadas para que nosotros también rechacemos. Sabe el oficialismo que en general estos decretos no pasan las cámaras y por eso no los someten. Entonces, la verdad, presidente, es que lo que quiero agregar es mi profunda preocupación por el enorme desprecio que el oficialismo está teniendo sobre las instituciones y el normal funcionamiento, no solo de las facultades constitucionales del presidente de la Nación, sino también las facultades que tiene esta comisión bicameral, la obligación que tiene esta comisión bicameral y también la obligación que tienen ambas cámaras en el Congreso. Muchas gracias, diputada Juliana Di Tulio. Sin más oradores y con el quórum suficiente de los 9 presentes que estuvimos en la comisión, se firmó dictamen de rechazo que se enviará a cada una de las mesas de entradas y a cada una de las comisiones competentes para que se dé el normal trámite para todos.